Hola, buenos días, bienvenidos a la sesión de la semana 3, unidad 7, páginas 206 a la 211 de su libro Es Lengua. Estamos a un paso de finalizar la unidad 7 y por ende el módulo 4. Muy bien, continuemos. Actividad 1, anticipación. Anota usted en su cuaderno la anticipación, actividad 1, leemos el texto, anote la fecha, anote semana 3 de la unidad 7 del módulo 4. Y lo que nos pide en la actividad 1 es leer este tema, leer sobre la tecnología del ácido ribonucleico de las vacunas anti-COVID-19 podría ser útil para combatir otros virus. Entonces habría que leer todo este texto. ARNM. Entonces vamos a leer este texto, lo va a leer completito. Este fue escrito por Gillian Kramer. Y aquí tenemos el significado de ARNM, ácido ribonucleico. Y su función es la de mensaje de la información genética. Es decir, es lo que nos trae la información genética que tiene cada persona, ¿verdad? Ahora, tenemos también aquí una palabra que es la palabra inocular y que dice que es introducir en un organismo una sustancia que contiene gérmenes de una enfermedad. Bien, después de haber leído el texto, usted va a resolver en su cuaderno lo siguiente. Literal A. ¿De qué avance científico nos informa el artículo? Una vez que usted lo haya leído, usted será capaz de saber de qué avance científico nos está hablando este artículo. Léalo 1, 2, 3 veces si es necesario, hasta que lo comprenda. Por favor, cuando lea concentrado, no escuchando música, no prestando la atención a otra persona, o sea, trate de estar en lo que está leyendo. Literal B, la información se comprende con facilidad, explíquelo. Si esa información cuando usted la leyó, la comprendió con facilidad, sí o no, y explique por qué. Literal C, el texto cita a personas expertas en el tema. Usted va a colocar si sí hay citas de personas expertas o no, ¿verdad? Y luego va a explicar por qué es importante hacer esas citas. Explíquelo. ¿Por qué es importante hacer esas citas de personas expertas? Y pasamos a la siguiente página. Construcción. El artículo de divulgación científica. Así se llama este tema que vamos a analizar durante esta sesión. De hecho, lo que vimos ahí en la página 1 es un ejemplo de un artículo de divulgación científica. Actividad 2. Leemos la información. El artículo de divulgación científica. El artículo de divulgación científica es un tipo de texto que informa sobre descubrimientos científicos o avances tecnológicos. Su principal función es brindar conocimientos de especialización científica por medio de una presentación textual breve y sencilla. Entonces, nos habla sobre los avances, ¿verdad? Avances de la tecnología o avances científicos. El lenguaje que se utiliza en este tipo de textos es el siguiente. Su redacción es sencilla, elaborada para la comprensión de cualquier público. Presenta un lenguaje sencillo para que sea de fácil comprensión para todo tipo de lector, especializado o no. Es decir, que pues el artículo se hace para que lo lea todo el que tenga al alcance ese artículo. Entonces, el lenguaje debe ser sencillo para que sea comprendido. Las características de un artículo de divulgación científica son las siguientes. Le facilita al lector la formación de su opinión sobre la información. Se presta para formular opiniones y valoraciones.
y se presta para desarrollar debates entre personas expertas. También puede presentarse en ensayos, comentarios, artículos, revistas y publicaciones de sitios web. La estructura. La estructura que debe tener este tipo de textos es, primero cuenta con un título, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Veamos qué hay en el título. En el título, este debe ser breve, corto y llamativo. La introducción, se presenta el tema y se hace referencia a por qué es importante el estudio del tema. Y el desarrollo es todo el contenido del artículo donde se explica el tema y las fuentes consultadas. La conclusión, por supuesto, es la que resume la información y se presentan las conclusiones obtenidas a partir de la investigación de la que se está hablando. Ahora que ya hemos leído la información sobre los artículos de divulgación científica, usted resuelva en su cuaderno. Literal A. Explique con sus propias palabras qué es un artículo de divulgación científica. Literal B. ¿Cuáles características de ese tipo de texto son las que se presentan en el texto de la actividad 1? De las características que aquí acabamos de analizar, que son estas que están acá, ¿cuáles de ellas se presentan en ese texto número 1 que hemos leído? Y literal C, ¿cuál es la importancia de elaborar este tipo de texto?